$50,000 al mes. Ni un centavo más, ni uno menos. Ese era el precio. El precio para comprar el alma de un soldado de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Suena a mucho, ¿verdad? Para un jodido que gana una miseria por andar persiguiendo fantasmas en la sierra, es una vida entera. Para mí, era una inversión. La mejor que hice en mi puta vida. Con ese dinero, no compré sicarios de rancho. De esos que aprenden a disparar tumbando latas. Compré máquinas de matar entrenadas por el gobierno de México y los gringos. Compré la muerte con uniforme y la vestí con los colores de mi empresa. Mi nombre es Osiel Cárdenas Guillén. Aunque ese nombre ya solo lo usan los fiscales en sus papeles amarillentos y los periodistas que creen que entienden algo de este negocio. En Matamoros, en mi tierra, cuando yo era la ley, me decían de otra forma. Me llamaban el mata amigos. Y que les quede claro, no me arrepiento de ni uno solo de los que se quedaron en el camino. No en este juego. O eres martillo, o eres clavo. Yo decidí fabricar mis propios martillos. Nací en el polvo de Matamoros, Tamaulipas, un lugar donde la frontera no es una línea en un mapa, es una herida abierta que nunca cicatriza. De un lado, las luces de Brownsville, el sueño gringo. Del nuestro, la cruda realidad. El sol que te parte el cráneo y la certeza de que nacer aquí es empezar perdiendo. Mi papá era agricultor. Un hombre honrado que se rompía el lomo de sol a sol para que al final del día no tuviéramos ni para un capricho. Yo lo veía llegar, con las manos agrietadas como la tierra seca y la mirada perdida. Y juré que esa no sería mi vida. Yo no iba a morir de rodillas trabajando para otro. Empecé de mecánico. Me gustaban los fierros, el olor a aceite quemado y gasolina. Entendía cómo funcionaban las máquinas. Cómo una pieza pequeña, un tornillo mal apretado, podía hacer que todo un motor se jodiera. La vida es igual. Y yo aprendí rápido a identificar las piezas que no servían, las que había que cambiar para que la maquinaria siguiera avanzando. Mientras yo arreglaba coches ponchados y motores desvielados, veía pasar las camionetas del año. Las Suburban negras, con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche, la música a todo volumen, corridos que hablaban de gente que, como yo, había salido de la nada y ahora eran dueños de todo. Era el cartel del Golfo, la vieja guardia de Juan García Ábrego. Él era el rey, un fantasma. Todos sabían quién era, pero nadie lo veía. Su poder era una leyenda que se contaba en voz baja en las cantinas, y yo, un simple mecánico con las uñas llenas de grasa, escuchaba esas leyendas y no sentía miedo. Sentía envidia. Sentía que ese era mi lugar. Veía sus errores desde mi taller. Eran torpes, ruidosos, predecibles. Confiaban en gente que no debían, en políticos que se vendían al mejor postor y que al día siguiente te entregaban en charola de plata a los federales. Confiaban en sicarios que le tenían más lealtad a un billete que a su jefe. Yo veía las grietas en su imperio y empecé a mover mis propias piezas poco a poco. Empecé a pasar información, a conectar gente, a hacer pequeños favores. Nadie se fija en el mecánico. Eres invisible. Y ser invisible es la mejor arma en este mundo. Mi entrada al negocio de verdad, a las grandes ligas, no fue con una solicitud de empleo. Fue con la traición. Así se sube aquí. Así te haces respetar. Había un tipo, Salvador Gómez Herrera, al que le decían el Chava. Él controlaba una parte importante de la plaza para el cartel. Era amigo mío, mi compadre. Salíamos a beber, nuestras familias se conocían. Él me dio la primera oportunidad seria, me dejó operar bajo su sombra. Me vio la ambición en los ojos y pensó que podía controlarla.
que podía usarme. Pero el Chava tenía un problema. Era débil. Hablaba demasiado. Confiaba demasiado. Creía que la amistad valía más que el poder. Y en la frontera, esa idea te consigue una tumba con tu nombre grabado. La gente de arriba, los que movían los hilos de verdad, se dieron cuenta de que el Chava era un cabo suelto. Estaba calentando la plaza, atrayendo la atención del gobierno. Un día me mandaron llamar. Una reunión en un rancho perdido en la nada. El mensaje fue claro, sin rodeos. El Chava era un problema y los problemas se eliminan. Me dieron a elegir, o su cabeza en una hielera, o la mía junto a la de él. La lealtad no paga las cuentas, y mucho menos te compra un imperio. Lo cité en un restaurante de mariscos que yo controlaba. Un lugar tranquilo, con música norteña de fondo. Comimos, bebimos tequila del bueno, nos reímos. Recordamos viejos tiempos, cuando solo éramos dos cabrones tratando de sobrevivir. Él no sospechaba nada. Vi en sus ojos la confianza de un hermano. Y eso, en lugar de darme lástima, fue lo que más me encabronó. Su inocencia en este mundo de tiburones era un insulto. Era una sentencia de muerte que él mismo había firmado. Cuando se levantó para ir al baño, mi gente, que ya estaba sentada en otras mesas fingiendo ser clientes, supo qué hacer. No hubo un escándalo. No hubo un tiroteo. Fue limpio, silencioso. Un solo movimiento. Cuando volví a mi mesa, su silla estaba vacía y la cuenta pagada. En ese momento, en el silencio de ese restaurante que olía a ajo y a mar, yo dejé de ser Ociel, el mecánico, y nació el Mata Amigos. No me arrepiento. Fue una decisión de negocios. Él era una pieza defectuosa en mi motor, y yo tenía que hacer que la máquina funcionara, costara lo que costara. Ese fue el día que vendí mi alma, si es que alguna vez tuve una. Pero a cambio, compré el futuro. Compré el control, y con las llaves del reino de El Chava en mi mano, puse mis ojos en el trono de todo el cartel del Golfo. Ya había probado la sangre y había descubierto que tenía sed, mucha sed. La silla vacía de mi compadre se enfrió rápido. Pero la plaza que dejó no, estaba ardiendo. Eliminar a El Chava no fue un final. Fue la primera campanada de una pelea a muerte. Los viejos capos del Golfo, los que me dieron la orden desde las sombras, no me mandaron una caja de champán para felicitarme. Me mandaron un problema, uno grande. Me llamaron a otra reunión, esta vez no en un rancho, sino en la suite de un hotel de lujo en Monterrey. Olía a perfume caro y a miedo. Me recibieron con whiskies en las rocas y sonrisas que no les llegaban a los ojos. Eran dinosaurios. Hombres que habían hecho su fortuna a la antigua. Con acuerdos de palabra y plomo para quien no cumpliera. Me vieron como a un perro de pelea que acababa de ganar su primer combate. Un perro útil. Uno de ellos, un gordo sudoroso con un reloj que valía más que mi antiguo taller, me dijo: «La plaza de Matamoros es tuya, muchacho. Demuéstranos que la puedes controlar». No era un regalo, era una prueba. Y la prueba venía en barco desde Colombia. 10 toneladas. 10 toneladas de cocaína pura que el Chava no había tenido los huevos de mover en meses, porque la Marina y los gringos de la DEA traían la ruta más caliente que el infierno. Los viejos querían ver si el mecánico sabía hacer algo más que apretar tuercas y desaparecer amigos. Querían ver si podía mover la mercancía. Acepté sin pensarlo. Para mí, no era un cargamento de droga. Era mi examen de graduación. Volví a Matamoros sintiendo el peso de 10,000 kilos sobre mi espalda. La gente de El Chava me miraba con recelo. Veían al traidor, al usurpador. Yo los veía como lo que eran, inventario. Algunos servían, otros no.
Reuní a su círculo cercano, a sus hombres de confianza. Los miré a los ojos, uno por uno. Les ofrecí el doble de lo que les pagaba el Chava. Y una sola regla. La lealtad es conmigo o con el diablo. Y les aseguro que yo soy peor. La mayoría aceptó. El dinero borra la memoria muy rápido. Pero hubo uno, un tal Flaco, sicario de la vieja escuela, de esos que se creían intocables. Me miró con desprecio y dijo que él no trabajaba para mata amigos. Fue su primer y último error. No lo maté ahí. Eso hubiera sido un espectáculo barato. Ordené que lo siguieran. A la mañana siguiente, cuando el Flaco llevaba a su hijo a la escuela, 2 de mis camionetas le cerraron el paso, sin un solo tiro. Un levantón limpio. Lo llevé a una bodega que usaba para desmantelar coches robados. Lo colgué de los pies con una cadena de motor. No le pregunté nada. No quería información. Quería dar una lección. Convoqué a toda mi nueva gente. Los hice formar un círculo a su alrededor mientras el Flaco se balanceaba, suplicando. Saqué mi pistola, una Super .38 que había sido de el Chava, y sin decir una palabra, le metí un tiro en cada rodilla. El grito que pegó hizo vibrar las láminas del techo. Esto no es personal, les dije a todos, con la voz más fría que pude. Esto es control de calidad. Las piezas que rechinan se sacan. Luego le di el tiro de gracia en la cabeza. La sangre salpicó mis botas. Esa fue la primera vez que sentí el poder de verdad. No el poder de dar una orden, sino el poder de ser el que jala el gatillo, el que decide quién respira y quién no. El mensaje fue recibido. Ya no hubo más miradas de desprecio. Solo había miedo. Y el miedo es la base de cualquier gran empresa. Con la casa en orden, me enfoqué en el cargamento. El Chava intentaba moverlo por tierra, usando camiones de fruta, una táctica más vieja que la tos. Yo pensé como mecánico, ¿cuál es el punto ciego del sistema? La infraestructura, el gobierno. Soborné a un mando medio del puerto de Tampico. No con dinero, eso es rastreable. Le conseguí un riñón para su hija que se estaba muriendo en una lista de espera. Un favor así te compra un alma para siempre. El barco con la mercancía no atracó con los demás. Usamos una terminal de mantenimiento supuestamente cerrada por reparaciones. Los 10.000 kilos se descargaron en tanques de gas falsos, de los que se usan para soldadura industrial. Camiones de mi propiedad, con logos de una empresa de construcción fantasma que había creado semanas antes. Sacaron los tanques de ahí sin que un solo federal se diera cuenta. La mercancía no cruzó por los puentes internacionales. Usé túneles. No los túneles mugrosos que cavan con palas. Yo invertí. Contraté a un ingeniero que había trabajado en el metro de la Ciudad de México. Usamos tecnología de punta, con ventilación, rieles y luz eléctrica. Cruzamos las 10 toneladas en una sola noche, directo a bodegas en McAllen y Houston. Coronamos. Sin un solo tiro, sin una sola baja. Cuando le entregué las ganancias a los viejos capos, se quedaron con la boca abierta. No solo recuperaron su inversión, se las multipliqué por 10. Ese día, dejé de ser el muchacho o el perro de pelea. Me gané un asiento en la mesa. Y el dinero, Dios santo, el dinero. Mi primera paga fue de $5 millones. En efectivo. Ver esa cantidad de billetes verdes apilados en el suelo de una casa de seguridad te cambia la química del cerebro. Es un olor, una textura. Es la prueba física de que ya no eres un esclavo del mundo. Ahora el mundo es tu puto esclavo. Lo primero que hice fue salir de mi barrio polvoriento. Compré un rancho que parecía sacado de una película de narcos. Y lo hice todavía más de película. Mandé construir un zoológico privado. Tenía tigres, panteras, leones. Me gustaba verlos en sus jaulas, me recordaban a mis enemigos.
poderosos, pero encerrados bajo mi control. Cambié mi troca vieja por una flota de Mercedes blindados. La ropa barata por camisas de seda Versace que costaban lo que yo ganaba en un año de mecánico. Empecé a usar cadenas de oro tan gruesas que me dolía el cuello. Y las mujeres llegaban solas, atraídas por el olor del poder y el dinero como abejas a la miel. Hacía fiestas que duraban 3 días, con bandas famosas tocando en vivo en mi jardín, políticos de bajo nivel bebiendo de mis botellas de coñac más caro y federales cuidando la puerta de mi propiedad. El alcohol, la droga y el sexo eran el aire que se respiraba. Pero yo nunca perdía el control. Mientras todos se ahogaban en el vicio, yo observaba, escuchaba. Cada conversación borracha era una pieza de información. Cada favor que hacía era una deuda que cobraría después. Los lujos no eran para disfrutarlos, eran una declaración. Eran mi nuevo uniforme. Le decían al mundo que yo había llegado, que el mecánico mugroso estaba muerto y en su lugar había un puto rey. Pero mientras más poder acumulaba, más me daba cuenta de lo frágil que era el imperio de los viejos. Dependían de acuerdos, de tradiciones. Yo dependía de la eficiencia. Ellos usaban la violencia como un arrebato de coraje. Yo la usaba como un bisturí. Y empecé a verlos a ellos como veía al flaco. Piezas que rechinaban. Eran lentos, conformistas. Se contentaban con su pedazo del pastel. Yo lo quería todo. Quería el puto pastel completo, el horno y la pastelería. Y me di cuenta de que para conseguirlo, no bastaba con sicarios de rancho y policías comprados. Necesitaba un ejército propio, leal solo a mí, y sabía exactamente dónde encontrar a los mejores soldados que el dinero podía comprar. Para tener un ejército, primero necesitas reclutas. Y no quería cualquier basura de la calle. Quería lo mejor. La idea me vino como un puto rayo durante una pelea de gallos. Estaba apostando miles de dólares a un giro que parecía tener al diablo metido en las espuelas. Mientras veía a las dos bestias destrozarse, un capitán del ejército se sentó a mi lado. Estaba a cargo de un retén en la carretera a Reynosa, un dolor de cabeza constante para mis camiones. Empezamos a hablar. No de negocios, sino de frustración. Me contó que ganaba una miseria, que arriesgaba el pellejo todos los días por un gobierno que ni siquiera le daba para pagarle una buena escuela a sus hijos. Vi en sus ojos el mismo hambre que yo tenía cuando era mecánico. El hambre de más. Le ofrecí una copa, luego otra. Para el final de la noche, el capitán no solo me estaba dejando pasar mis camiones, me estaba dando el itinerario completo de las patrullas militares en la región. Me costó un Rolex y la promesa de un bono mensual que triplicaba su sueldo. Fue demasiado fácil. Me di cuenta de que el ejército mexicano no era una fortaleza impenetrable. Era un mercado lleno de hombres altamente capacitados, letales, pero mal pagados y resentidos. Hombres que habían sido entrenados para matar en la selva, en el desierto, en la ciudad. Hombres que sabían de contrainsurgencia, de inteligencia, de armamento pesado. Soldados de élite. Los Gafes, el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, eran la joya de la corona, entrenados por los gringos y los israelitas. Un Gafe valía por 20 de mis sicarios rancheros. El primero que contacté se llamaba Arturo Guzmán de Sena. Le apodaban el Z1. Un teniente de infantería, un puto animal de la guerra. Un tipo con la mirada vacía de quien ha visto y hecho cosas que pudrirían el alma de un hombre normal. Lo mandé buscar. Le mandé una invitación que no podía rechazar. Una maleta con $50,000 en efectivo. Solo para sentarse a platicar. Nos vimos en una de mis bodegas. Llegó solo, desarmado,
como si viniera a una entrevista de trabajo. Eso me impresionó. Tenía más huevos que todos mis pistoleros juntos. Le puse la oferta sobre la mesa. «Teniente», le dije, «usted trabaja para un gobierno que lo usa y lo tira, que lo manda a morir por un sueldo de mierda. Yo le ofrezco un sueldo de $50,000 al mes. Limpios. Le ofrezco respeto. Le ofrezco ser parte de algo que usted va a construir conmigo. Le ofrezco el poder de verdad, no la ilusión de poder que le da ese uniforme ridículo». Guzmán de Sena no parpadeó. Solo preguntó, «¿Cuál sería mi trabajo?» «Usted», le contesté, «será mi ministro de guerra. Va a crear el brazo armado más cabrón que este país haya visto. Va a reclutar a los mejores de los suyos. Van a ser mi guardia personal, mi ejército privado. Serán el último número que mis enemigos escuchen antes de morir». Aceptó. Y el Z1 se convirtió en el arquitecto de mi monstruo. Empezó a desertar a sus compañeros, uno por uno. Les ofrecía el trato: 50,000 al mes, equipo de primera, poder ilimitado y una sola lealtad: a mí. Cayeron como moscas. Eran Z2, Z3, Z4, así hasta superar los 30. 30 máquinas de matar que cambiaron el uniforme verde olivo por ropa táctica negra, sin insignias. Nacieron los Zetas, y con ellos el juego cambió para siempre. La brutalidad se volvió una ciencia. Antes, un levantón era para sacar información o para matar a alguien discretamente. Los Zetas lo convirtieron en un espectáculo de terror. Crearon las cocinas, lugares donde disolvían cuerpos en ácido. Perfeccionaron la tortura, el bote, que era meterle un tubo al tipo por el recto y llenarlo de agua hasta que reventara por dentro. Los cortes de corbata, una vieja práctica colombiana que ellos mejoraron. O mi favorito, para los soplones. Les cortaban la lengua y se la dejaban cosida a la camisa como un puto trofeo. El mensaje era claro: no hay piedad, no hay reglas. Una vez tuvimos un problema con un comandante de la Policía Judicial Federal, un tal Guillermo González Calderoni, un tipo legendario, incorruptible decían, un puto mito. Calderoni había sido el que cazó a Félix Gallardo, a los peces gordos, y ahora venía por mí. Estaba interceptando mis llamadas, congelando mis cuentas. Mis métodos tradicionales de soborno no funcionaban con él. Así que mandé a los Zetas, no a matarlo. Eso hubiera sido demasiado simple. Lo secuestraron en pleno día en una avenida de McAllen, en el lado gringo. Se lo trajeron a Matamoros, encintado y en la cajuela de un carro. Lo senté en una silla, en medio de mi palenque personal. El Z1 y otros 5 Zetas lo rodeaban. Calderoni me miró con odio. «Nunca vas a ganar, Cárdenas», me dijo. «Siempre habrá alguien como yo para detenerte». Me reí. «Comandante», le respondí mientras le ofrecía un vaso de agua. «Usted cree que esto es una lucha entre el bien y el mal. Yo creo que esto es una reorganización empresarial. Y usted es un activo de la competencia que necesito liquidar». No lo torturamos físicamente. Eso era para los pendejos. Lo torturamos mentalmente. Le mostramos videos. Videos de su hija saliendo de la universidad, de su esposa en el supermercado, de su hijo pequeño jugando en un parque. Todo grabado ese mismo día por mis equipos en la Ciudad de México. La cara de Calderoni se descompuso. El terror en sus ojos fue más satisfactorio que cualquier grito. «Podemos terminar con esto ahora mismo», le dije. «O puedo hacer una llamada y hacer que tu familia pague por tu puta arrogancia. Tú decides». Cooperó. Me dio nombres, rutas, informantes, todo. Desmanteló su propia investigación en menos de 1 hora. Cuando terminó,
Le di $1 millón en efectivo y lo mandé de vuelta a Estados Unidos con un mensaje. Retírese. Desaparezca. O la próxima vez no habrá videos, habrá cajas. Calderoni nunca más volvió a México. Su leyenda de incorruptible se murió en mi palenque esa noche. La violencia también se mezclaba con el glamour. Mis fiestas eran legendarias. Traía a los Tucanes de Tijuana, a Ramón Ayala, a Valentín Elizalde antes de que se lo echaran. Cantaban corridos sobre mí, en mi propia cara. Recuerdo una vez que organicé una pelea de box. Traje al Maromero Páez a mi rancho para una exhibición privada. Pagué una fortuna. En primera fila tenía a gobernadores, senadores, empresarios famosos, todos bebiendo mi tequila, comiendo mi cabrito, riéndose de mis chistes. En medio de la pelea, uno de mis halcones me avisó que un grupo rival, los de Sinaloa, habían intentado meterse en Reynosa. Pausé todo. Hice una llamada por un teléfono satelital frente a todos. Le di una orden clara a Z3. Quiero 10 cabezas, para el amanecer, en la plaza principal de Reynosa, con un mensaje que diga «Feliz Navidad», de parte del señor Ociel. Todos en la fiesta se quedaron helados. El maromero dejó de bailar en el ring. El gobernador casi se ahoga con su whisky. Vieron la cara real del negocio. Vieron que su anfitrión no era un ranchero excéntrico. Era un puto monstruo que podía ordenar una masacre entre un round y otro. Esa noche, muchos entendieron con quién estaban tratando. La corrupción no era solo dar dinero. Era hacerlos cómplices de mi horror. Era sentarlos en mi mesa, mancharlos con mi sangre, para que nunca pudieran decir que no sabían, que no eran parte de ello. Así se construye un imperio. No solo con balas, sino con el miedo silencioso de los que se sientan a tu lado. Sonríen y saben que si te fallan, sus cabezas serán las próximas en la plaza. Tener un ejército privado de monstruos como los Zetas es como tener un tigre de Bengala de mascota. Impresiona a las visitas, aterra a los enemigos, pero nunca puedes dormir tranquilo. Siempre sabes que, si un día tienes un descuido, si muestras debilidad, esa misma bestia que te protege te va a devorar sin pensarlo. Y yo empecé a descuidarme. El poder absoluto es un veneno que te llega lento. Te hace creer que eres intocable, que eres más listo que todos. Te emborracha más que cualquier botella de coñac. Y yo estaba borracho de poder. Mi error, mi puto error fatal, no fue un tiroteo, no fue un cargamento perdido. Fue una estupidez, un capricho. Un día de noviembre de 1999, estaba en Matamoros, cerrando un trato. Iba en mi convoy 6 Suburban negras, con un círculo de zetas armados hasta los dientes. Íbamos por la avenida Álvaro Obregón cuando un coche se nos atravesó. Un Lincoln Continental viejo, pero bien cuidado. Dentro iban 2 gringos. Uno manejaba, el otro, un tipo con cara de agente federal, me miró. Me miró como si yo fuera una cucaracha. Esa mirada me hirvió la sangre. ¿Quién se creía ese pinche gringo para mirarme así, en mi ciudad, en mi puto reino? Le dije a mi chofer que le cerrara el paso. Mis zetas se bajaron en chinga, apuntando sus cuernos de chivo a la cabeza de los 2 gringos. Yo me bajé, con mi Super 38 con cachas de oro en la mano. Me acerqué a la ventanilla del conductor. El agente que me había mirado mal no bajó la vista. Me sostuvo la mirada, con una calma que me encabronó todavía más. Era un agente de la DEA. El otro era del FBI. Estaban en una operación buscando a un fugitivo. No me importó. En Matamoros, el único federal soy yo, le dije, pegando el cañón de mi pistola contra su sien. Y aquí, los gringos como tú piden permiso hasta para respirar. Fue un momento de pura arrogancia. Pude haberlos matado ahí mismo,
Una parte de mí quería hacerlo, solo para borrarles esa sonrisa de superioridad. Pero el Z1, que siempre tenía la cabeza más fría, me susurró al oído: «Patrón, matarlos aquí es traer al puto ejército gringo a la puerta de su casa. No vale la pena». Tenía razón. Les quitamos sus armas, sus identificaciones. Los humillamos ahí, en media calle. Les dije que tenían una hora para largarse de mi ciudad o sus cuerpos iban a aparecer flotando en el río Bravo. Se fueron. Y yo me sentí el dueño del mundo. Grave error. Esos dos agentes no eran dos pendejos cualquiera. Eran peces gordos. Y yo no solo les había apuntado con una pistola, les había escupido en la cara al tío Sam. A partir de ese día, dejé de ser un problema mexicano. Me convertí en una prioridad para Washington. La DEA y el FBI pusieron una recompensa de $2 millones por mi cabeza. Mi nombre empezó a salir en las noticias gringas. Y eso atrajo el calor. Un calor que ni todo mi dinero podía apagar. El gobierno mexicano, que hasta entonces se hacía de la vista gorda mientras yo les llenara los bolsillos, empezó a sentir la presión de sus patrones del norte. Ya no era un socio incómodo, era un problema diplomático. La paranoia se me metió hasta los huesos. Empecé a ver traidores en todas partes. Cambiaba de casa de seguridad cada noche. Ya no dormía en mis ranchos de lujo, dormía en cuartuchos mugrosos, siempre con un rifle al lado de la cama. Dejé de ir a mis fiestas. Dejé de confiar en los políticos que comían de mi mano. Me encerré en un círculo cada vez más pequeño, rodeado solo por mis zetas más leales. Pero incluso a ellos empecé a verlos con sospecha. Guzmán de Sena, el Z1, mi creación, mi mano derecha, empezó a tener demasiada iniciativa. Había construido a los Zetas tan bien que ya no eran solo mis guardaespaldas. Eran una organización dentro de mi organización. Tenían sus propias rutas, sus propios negocios, su propia red de inteligencia. Empezaron a cobrar piso, a secuestrar, a hacer sus propias chingaderas sin consultarme. Se estaban volviendo demasiado grandes, demasiado independientes. Una noche, en una reunión, Z1 me cuestionó una decisión. Algo sobre una ruta nueva por el Pacífico. Lo hizo frente a otros 10 Zetas. Fue una falta de respeto sutil, pero yo la sentí como una bofetada. Nadie me cuestionaba. Nadie. Esa noche no dormí. Me la pasé pensando en el Chava, mi compadre. En cómo la ambición te ciega, en cómo un perro de pelea, cuando crece, se le olvida quién es su dueño y un día te muerde la mano. ¿Estaba yo creando a mi propio mata amigos? Empecé a probar su lealtad, a ponerles trampas. Le di información falsa a un Zeta de confianza sobre un supuesto cargamento. A las pocas horas, la información llegó a oídos de los federales. El soplón era uno de mis hombres más cercanos, Z10. Lo mandé traer. No lo colgué como al flaco. Lo senté a comer conmigo. Le serví su plato favorito, un filete casi crudo como a él le gustaba. Mientras comía, le conté una historia sobre un rey que crió a un cachorro de lobo. Lo alimentó, lo cuidó. Y cuando el lobo creció, intentó robarle el trono. Cuando terminé la historia, Z10 estaba sudando frío. Sabía de qué hablaba. Saqué mi pistola, la misma Super .38, y la puse sobre la mesa junto a su plato. «Termina tu cena», le dije, «y luego explícame por qué el ejército sabía del cargamento fantasma de anoche». Se quebró. Confesó que estaba pasando información al CISEN, no por dinero, sino porque su hermano, un militar, había sido secuestrado y amenazado por un cartel rival, y los federales le prometieron ayudarlo a cambio de mi cabeza. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. Pero la lástima es un lujo que un rey no se puede permitir.
Ordené que se lo llevaran. Al día siguiente, el Z1 y los demás Zetas recibieron una hielera. Dentro estaba la cabeza de Z10 y una nota que decía: "Así terminan los lobos que muerden la mano que les da de comer". El mensaje era para todos ellos, para que recordaran quién era el puto dueño del circo. Pero el miedo, aunque efectivo, tiene un efecto secundario. Genera resentimiento. Y yo sentía ese resentimiento crecer a mi alrededor. La lealtad comprada con dinero y cimentada con terror tiene fecha de caducidad. El sueño se había convertido en una pesadilla. Los tigres en mi zoológico me parecían más libres que yo. Yo era el que estaba en una jaula de oro y plomo, pero una jaula al fin y al cabo. Y sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que las paredes de mi jaula se estaban cerrando. Ya no se trataba de expandir el imperio. Se trataba de sobrevivir al siguiente amanecer. Y los cazadores, tanto los gringos como los míos, estaban cada vez más cerca. El fin no llegó con un ejército de federales derribando mi puerta. No fue una balacera épica como en las películas que tanto me gustaban. Mi caída fue silenciosa, casi patética. Fue el resultado de mi propia paranoia, de mi propia máquina de terror volviéndose en mi contra. El clavo final en mi ataúd lo puso un jardinero, un puto jardinero. Un viejo que llevaba años cuidando las bugambilias de una de mis casas de seguridad en Cumbres, en Monterrey. Un hombre invisible, de esos a los que nunca les ves la cara. Resulta que su sobrino era soldado y había sido desaparecido, probablemente cocinado por mi gente en alguna bodega de la frontera. El viejo llevaba meses pasando información al ejército. La dirección de la casa, mis rutinas, cuántos hombres me cuidaban. Les dibujó un mapa en una servilleta. Un mapa directo al infierno. La noche del 14 de marzo de 2003, yo estaba ahí. Había llegado de madrugada, agotado, después de cambiar de ubicación 3 veces en 24 horas. El círculo de zetas que me cuidaba era pequeño, solo los más leales, o eso creía yo. El Z1 no estaba conmigo. Andaba pacificando Nuevo Laredo, lo que en realidad significaba que andaba construyendo su propio feudo. Me fui a dormir con el cuerno de chivo pegado al pecho. El golpe fue al amanecer. El ejército no tocó la puerta. La tiraron abajo con un ariete. Entraron como una plaga, sigilosos, con visores nocturnos. Sabían exactamente a qué cuarto ir. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Cuando abrí los ojos, tenía la bota de un soldado de fuerzas especiales en mi cuello y el láser de 3 rifles apuntándome a la cara. Mis zetas se rindieron sin disparar un solo tiro. Después me enteré por qué. La orden de arriba, de los generales comprados por los gringos, había sido clara. Lo querían vivo. Vivo valía la recompensa. Muerto era solo otro narco en la estadística. A mis hombres les ofrecieron un trato: entregarme a cambio de sentencias reducidas. La lealtad de $50,000 al mes se esfumó en cuanto vieron un cañón apuntándoles el alma. El gran Ociel Cárdenas Guillén, el mata amigos, el señor del Golfo, fue capturado en calzones, sin un solo disparo. La humillación fue peor que cualquier bala. Me pasearon frente a las cámaras como un trofeo de caza, con el pelo revuelto, la cara hinchada de sueño y miedo. Esa imagen, esa puta imagen, destruyó el mito. El rey todopoderoso resultó ser solo un hombre asustado en pijama. El viaje en helicóptero a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Desde el aire veía el país que alguna vez creí mío. Las carreteras por donde pasaban mis camiones, las ciudades que pagaban mi piso, los ranchos que eran de mi propiedad. Todo se veía pequeño, insignificante, y entendí que yo también lo era.
En la prisión de máxima seguridad del altiplano, el mundo se redujo a una celda de 4 por 4 metros. Se acabaron los tigres, las camisas Versace y las botellas de coñac. Mi única compañía eran las ratas y el eco de mis errores. Los primeros años seguí operando desde adentro. A través de abogados corruptos y guardias comprados, todavía movía los hilos. Pero era una ilusión. El poder real estaba afuera, en la calle. Y mis zetas, mis hijos bastardos, mi creación, no tardaron en darse cuenta de que el rey estaba desnudo. El Z1, Guzmán de Sena, murió en una balacera poco después de mi captura. Pero Heriberto Lascano, el Lasca, o Z3, tomó el control, y él no tenía ninguna lealtad hacia mí. Él vio la oportunidad. Rompió con el cartel del Golfo y los Zetas se convirtieron en su propia empresa. Más sangrienta, más brutal y más poderosa de lo que yo jamás imaginé. Se convirtieron en mis peores enemigos. La guerra que desataron por mis antiguas plazas convirtió la frontera en un cementerio. Hicieron que mis métodos parecieran juegos de niños. Mi organización, el imperio que construí a base de traición y sangre, se devoró a sí misma. Luego vino la extradición. Los gringos no olvidan. El incidente con los agentes de la DEA en Matamoros me costó caro. Me subieron a un avión y me trajeron a este infierno congelado en Estados Unidos, a una prisión supermax, donde el sol es solo un rumor. Aquí estoy, sentado en una caja de concreto 23 horas al día. No hablo con nadie. No veo a nadie. Mi único contacto humano es una bandeja de comida que me pasan por una ranura. Tengo tiempo, todo el tiempo del mundo para pensar. Pienso en el mecánico con las uñas llenas de grasa que soñaba con camionetas de lujo. Pienso en la silla vacía de mi compadre, el Chava. Pienso en la cabeza de Z10 en una hielera. Pienso en los $50,000, el precio de un alma. ¿Valió la pena? Si me preguntan eso, el Ociel de ahora, el que se pudre en esta tumba, les diría que no. Que el poder es una droga más adictiva y destructiva que la cocaína que vendía. Pero si pudieran preguntarle al Ociel que estaba en la cima, al que tenía gobernadores comiendo de su mano y un ejército a sus pies, se reiría en su cara. Les diría que cada segundo de ese poder, cada gota de miedo que infundió, valió cada vida que destruyó, incluyendo la mía. Porque por un momento, un breve y puto momento, un mecánico de Matamoros fue un dios. Ustedes, los que están viendo esto, los que se fascinan con estas historias, no se engañen. No hay honor, no hay gloria. Este no es un juego de héroes y villanos. Es un negocio de carniceros. Y en este negocio, al final, la única casa que te queda es la cárcel o el panteón. Yo compré a la élite del ejército. Creé un monstruo que terminó por devorarme. Y ahora mi confesión es mi única herencia. Una advertencia. El precio de ser rey es tu alma. Y el trono siempre, siempre, está hecho de cenizas. La mía y la de todos los que se cruzaron en mi camino.